Bueno, señores, con nosotros está Orlando Jorge Mera, delegado del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral y que vivió parte de los acontecimientos, o todos los acontecimientos que se produjeron en el día de ayer. Entonces, Orlando, empiezo con lo de la consulta al presidente Danilo Medina, porque hoy estuvo José Ramón Peralta con nosotros y de manera categórica, negó que el presidente de la Junta se haya comunicado con Danilo Medina. Es decir, no habló directamente con Danilo Medina, sino que Danilo, a través de otra persona, le hizo saber cuál era su posición, que fue lo propio que ocurrió con Leonel Fernández, que no habló con Castaño Guzmán, pero sí habló Manuel Corripio a las 10:30 con él, y a través de Manuel Corripio se estableció esa posición. Entonces, ¿tú reiteras que sí hubo esa comunicación? No, o sea, fíjate, yo tengo que creer en lo que la gente me dice y en lo que se dice en un momento determinado. El presidente de la Junta Central Electoral dijo en la reunión... ¿Que habló con Luis? No. Él dijo en que la habló reunión con con los delegados, ayer él afirmó que había consultado al presidente de la República, Danilo Medina, y que éste le había dicho que no tenía objeción, pero que consultara con el resto del liderazgo nacional. Entonces ahí se produjeron la llamada a Luis Abinader, a Leonel Fernández, etcétera, a Quique Antún, etcétera. O sea, así fue. Entonces, Orlando, lo que dice el presidente de la Junta es que Leonel quiere suspensión total, que Luis quiere suspensión total, que Quique Antún quiere suspensión total, que lo único que condicionaba la suspensión a la consulta del liderazgo nacional era el presidente. Sí, pero o sea, todo lo demás querían suspensión. El tema del debate aquí es que el PLD en su declaración intentó solamente decir que fue Luis Abinader el que pidió la suspensión total. Entonces yo simplemente la pidieron todo el mundo. Yo simplemente aclaré que el presidente de la Junta en la reunión había dicho que había consultado al presidente de la República, Danilo Medina, y al liderazgo nacional. Entonces, dice José Ramón Peralta pero quiero que se entienda que si usted, que estamos aquí, usted me dice, mira, pasó tal cosa, yo tengo que creer lo que usted me está diciendo. Ahora, Orlando, yo no tengo los detalles de cómo fue, pero... Dijo José Ramón Peralta que a ellos les sorprendió el anuncio de la anulación, de la suspensión total, porque primero lo que se le consulta a ellos es el primer borrador de resolución que hay, que se está hablando de resolución de suspensión en los centros automatizados, que cuando ellos se enteran de la anulación o de la suspensión total, les sorprende esa información. Es decir, que ellos no estaban percatados de que esa iba a ser la decisión. Fíjate, mira, déjame relatar unos hechos porque yo pienso que es importante. Adelante. Fíjate, el sábado yo fui 2 veces a la Junta Central Electoral, una al mediodía y otra a las 6 de la tarde. Me reuní con el presidente de la Junta, solamente informándole lo de los hechos de violencia que habían acontecido en distintos puntos del país, para alertarlo frente a esa situación, para que se tomara algún tipo de medida. Eso fue tanto a las 12 como a las 6. Ahí no se habló absolutamente nada. Técnico. Nada de problemas del sistema de voto automatizado. Ahí yo me fui en el entendido de que estábamos, al otro día habían elecciones. Luego, como a las 6:00 de la tarde, 7 de la noche, me llamó Siquio NG de la Rosa. Esa fue la primera llamada que yo recibí. Y me dice, Orlando, candidato alcalde de San Francisco Macorís. Me dice, Orlando, del PRM. Me informa un delegado nuestro que mi foto no aparece en 2 centros que han montado. Bueno, esa fue la primera voz de alerta que yo recibí. Entonces, ahí le di un tratamiento normal, es decir, se lo pasé a nuestro encargado técnico, mira, verifica eso para ver lo que pasa. Pero como 1 hora después me llamó Paliza, presidente Paliza del partido, que en Puerto Plata de 60 centros, colegio electoral, 15 no aparecía, la boleta aparecía incompleta. Entonces ya de ahí se produjo una especie de lluvia y me llamaron de San Pedro de Macorís, ya la situación era delicada. Entonces,
fui a la Junta Central Electoral y coincidí ahí en el parqueo que estaba saliendo el ingeniero Miguel Ángel García y Manuel Núñez, que iban camino a la Junta del Distrito. Entonces ahí lo intercepté y le dije, mira, está sucediendo esto, ¿qué es lo que está pasando? Me dice, no, nosotros vamos a la Junta del Distrito porque vamos a ordenar la apertura de los equipos para hacer un testing. Esa fue la palabra que usó. Yo le dije, pero espérate, pero es que ahí tienen que estar presentes todos los delegados. ¿Eso fue ayer a qué hora más o menos? No, eso fue el sábado. El sábado. Sábado, cerca de las 8 de la noche. 8 y 15. Okay. Luego ahí vinieron los... ¿Quién fue que te dijo eso? Miguel Ángel García. Miguel Ángel García. Te dijo que iban a hacer el jefe de informática de la Junta. Sí, o sea, fue solo. Y entonces... que iban a hacer un test. Entonces, ahí vinieron los delegados de los partidos que apoyan a la Fuerza del Pueblo y también participaron en esa discusión y de ahí se decide entonces convocarnos a los delegados a las 9:30 de la noche del mismo sábado. Entonces, ahí nos quedamos ahí esperando hasta esa hora y esa reunión comenzó como a las 10 de la noche. Ahí tuvimos hasta las 2 y tanto de la noche. Ellos explicándonos lo que había sucedido. ¿Y cuál era esa explicación? La de ese momento. La explicación de ese momento fue de que efectivamente se habían obtenido información de que en muchos centros en colegios electorales los equipos tenían problemas con la configuración de la boleta completa. Que en muchos casos... la boleta no había cargado. En muchos casos no aparecían del PRM o de la Fuerza del Pueblo o de otros partidos. Eso fue lo que se nos informó. Dijeron que yo se podía corregir. Yo le pregunté al delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Díaz, ¿a ustedes les pasa algo en uno de estos centros? Me dijo, al momento no, solo en Santo Domingo Este. Me dijo, solo en Santo Domingo Este. Me dijo, o sea, con lo cual éramos prácticamente todos los partidos que teníamos esa misma situación. Entonces, ahí tuvimos hasta las 2 y tanto de la noche y ahí se decide, según la explicación que ellos nos dieron, que a las 5 de la mañana, de 5 a 7 de la mañana, se podía corregir eso porque un técnico de informática de la Junta podía trabajar 5 colegios electorales y que ellos entendían que 5 colegios electorales en una hora se podía resolver, por lo tanto, teniendo los técnicos adecuados, se podía resolver todo eso en 2 horas. Entonces, bueno, nos fuimos de ahí con esa esperanza, esa esperanza. Tengo información de que el senador Paliza y Luis Abinader en horas de la noche hablaron con el presidente de la Junta y él le dio esa seguridad de que de 5 a 7 de la mañana eso se iba a resolver. Entonces, ya a las 7 de la mañana... Disculpa, ¿en esa reunión se habría decidido convocar a los funcionarios de las mesas electorales y los delegados de partidos a presentarse más temprano de lo habitual? Sí. Ahí fue que se decidió nosotros, por ejemplo, nosotros instruimos a todos nuestros delegados que estuvieran a las 5 de la mañana en todo el país, en los lugares donde había el voto automático. Porque si se corregía en 2 horas, ya a las 7 todo iba a estar bien. Claro, entonces, que resulta que son las 7 de la mañana y vemos que la situación no mejora, al contrario, se complica. Entonces, ahí comienza una cadena de hechos y acontecimientos, porque, por ejemplo, la Junta abrió el proceso y cuando lo abrió, dio la información de que cuando emitió el boletín cero, solamente habían 400 colegios electorales de voto automatizado operando. De 9.000. Sí, de 9.000, o sea, con lo cual era evidente de que alguna situación estaba sucediendo. Entonces, ya de ahí en adelante la cadena de hechos se desarrolló en el sentido de esa reunión que hubo con los delegados y la decisión que finalmente adoptó. ¿En ningún momento ustedes contemplaron la posibilidad de que la suspensión fuera parcial? No, por lo siguiente, por lo menos la posición nuestra era que si el 60% de la población electoral no iba a celebrar elecciones, entonces íbamos a tener una distorsión con el 40% restante al otro día, porque no era posible tener los resultados solamente de ese 40% cuando el 60% de la población electoral de República Dominicana no iba a haber podido votar. Aunque fuesen municipales, con efectos locales. Argumento que es válido para unas elecciones nacionales,
pero a la gente de Pedernales no le importa que en Santo Domingo voten 2 millones. Es decir, si hay 30,000, 50,000 electores en Pedernales, ellos no tienen que ver nada con que en Santo Domingo Oeste vote 1,5 millones. Y así por el estilo. Es decir, si en 140 municipios de este país no había ningún problema para suspender esas elecciones, como los partidos políticos, y sobre todo un partido como el PRM, con una responsabilidad grande con el electorado, le sale a este país planteando una suspensión total de esas elecciones? Porque es que es muy sencillo. El 60% reúne la mayor cantidad de población electoral en República Dominicana. Pero que eso es importante para unas elecciones presidenciales, pero no influye, es que eso no influye en nada en el resultado. Y había problemas. Eso no vincula, es que eso no vincula el resultado municipal, Orlando, para nada. Para nada lo vincula, para nada lo afecta, para nada lo altera, porque las elecciones municipales son municipales, son separadas y son de cada municipio, fíjate, y de cada distrito municipal. Ante una situación como la vivida, primero no sabíamos si esto era intencional. No sabemos todavía si hubo una mano extraña, interna o externa, intencional, que provocara esta situación. Entonces, frente a eso, nosotros entendíamos que lo mejor era, por la salud de la democracia dominicana, era la suspensión total del proceso. Y así fue finalmente acogido por la Junta Central Electoral. Y de hecho no hubo, y esto es una pregunta comentada, Orlando, casos, por ejemplo, como lo de Ocoa, donde hubo muchos incidentes, el propio Barahona, donde un candidato termina de exponer lo que se estaba viviendo, y la poca vocación democrática de la gente del gobierno. ¿Cuál sería la salida? ¿Qué plantean ustedes como salida ahora? ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué plantean ustedes como salida para ahora? salir de este asunto? Yo entiendo que hay 3 cuestiones fundamentales. Primero, hay que hacer una investigación de lo sucedido, con consecuencias y sanciones para lo sucedido. Segundo, hay que reestructurar los departamentos de la Junta Central Electoral involucrados en esta situación. Tercero, hay que definir... El director de informática debió renunciar. Bueno, hay que investigarlo, hay que investigar y reestructurar. Debió haber renunciado. Entonces, inmediatamente el presidente admitió que se fue un proceso sin control de calidad de la boleta. En segundo lugar, hay que definir claramente que las próximas elecciones deberán ser con el voto manual. En tercer lugar, hay que definir la fecha. Entonces, sobre la fecha, nosotros tenemos las siguientes situaciones. Primero, tenemos una reunión hoy, tanto con el IFES y con la Organización de Estados Americanos, que entendemos, sobre todo la Organización de Estados Americanos debe jugar un rol importante de acompañamiento, de seguimiento a toda la organización de las próximas elecciones para recuperar la confianza en el sistema. Y adicionalmente, nosotros entendemos que, además de la investigación, hay que confirmar que se aplique la equidad como manda la ley, en la conformación de algunas juntas municipales. Yo quiero decirle... ¿Entiende usted que hay que reconformar juntas municipales? Sí, pero no todas. Hay algunos casos específicos. Por ejemplo, Pedro Brán, que las mismas autoridades del 2016 estuvieron presentes ayer. En Monteplata, municipio de Monteplata, debe revisarse. Y quiero advertir que hubo situaciones de hecho graves de hecho, en el municipio de Monteplata. ¿Vinculadas a lo electrónico? Ahí hubo solamente... ahí era con la boleta manual, pero hubo situaciones graves. Pero situaciones graves como qué? Graves de la vida del delegado político del PRM en Monteplata corrió peligro en Monteplata. Entonces, son situaciones que hay que analizar. ¿Y cuándo entienden ustedes que deberían ser las elecciones próximas? No, cuando estén dadas las condiciones de estas investigaciones, estos planteamientos que estamos haciendo. ¿En 2 o 3 meses? No. La ley habla de 30 días. No, la ley habla de 30 días. Pero la ley no habla de 30 días. 30 días dice la ley. No, perdóname, no. Vamos por parte, Julio. Primero, no hay que modificar la Constitución para esto.
no hay que modificar la Constitución. Bueno, para unificar las elecciones sí, para eso no. Yo he hablado de unificar. No, digo yo. Sí, perfecto. No porque ese tema no está. Correcto, no hay que modificar la Constitución. Okay. En segundo lugar, lo del 30 días es un artículo de la ley electoral para el caso de anulación de mesas. En que exista anulaciones de mesas. Solo que ahora fue total. En algunos, precisamente porque la ley no prevé esta situación. Entonces, la Constitución de la República establece para el caso de elecciones extraordinarias cuál es el procedimiento a seguir. Y entendemos que debe ser a través de una ley consensuada con los partidos políticos que trabajemos en ese sentido. Y pero eso no duraría mucho tiempo, otra ley. Pero aquí se ha reformado la Constitución en 2 días. Gracias a Orlando Jorge Mera. Anunciar que está Juárez Castillo con nosotros. Vamos a conversar en breve con él. Gracias, Orlando. Eury Cabral. Gracias al Dios.